Muy buenas tardes, les habla Carmen García en el espacio Psicoanálisis y Vida Cotidiana y desde la consulta psicoanalítica de Salamanca. Hoy vamos a hablar tratar un poco el tema de cómo la angustia aparece o cómo tiene una serie de manifestaciones de la angustia en el cuerpo. A la hora de entender la salud y la enfermedad, ya no podemos entender el cuerpo por un lado y la psique por otro. No existe esa diferenciación en el sujeto psíquico y una vez producido el concepto de inconsciente, no ha lugar esa distinción. Y en la producción de la salud y de la enfermedad entran en juego, como hemos dicho en otras ocasiones, procesos psíquicos inconscientes. Ahora, la diferenciación sería ya no entre mente y cuerpo, sino entre consciente e inconsciente. La angustia, como ya dijimos en otras ocasiones, es un elemento estructural del ser humano. El cómo se la juegue uno con ella le posiciona por momentos en la salud o por momentos en el síntoma, por los momentos también en la enfermedad psíquica o por momentos también en la enfermedad física. Una cosa es vivir con angustia y otra cosa es vivir angustiado, que la angustia nos viva a nosotros. Una de las afecciones más comunes en las consultas de atención primaria son precisamente lo que hablábamos hoy, de esas manifestaciones somáticas de la angustia. Y serán estos los síntomas somáticos los que prevalecen y los que motivan que los pacientes acudan una y otra vez a las consultas, incluso a las consultas de urgencias bajo el nombre de los frecuentadores. Estas perturbaciones tienen que ver, estos síntomas en lo físico, estos síntomas que se consultan al médico, tienen que ver con una estos de angustia, con una excitabilidad general. O pacientes que llegan creyendo que van a tener un ataque al corazón, con prácticamente todos los síntomas y que representan a veces un serio problema de diagnóstico para el médico de turno. Podríamos citar algunos de los cuadros somáticos donde la angustia está en juego, por ejemplo, en hipocondríacos, en hipertensos, en insomnes, en asmáticos, también en bulímicos o anoréxicos, etcétera, etcétera. Y también podríamos pasar a describir un poco en qué consiste un ataque de angustia que tiene muy diferentes formas de puesta en escena o de manifestación de síntomas. Por ejemplo, puede tener perturbaciones de la actividad cardíaca que hacen a veces difícil de diferenciar el efecto de la angustia con realmente una afección cardíaca física. También hay perturbaciones en la respiración, ataques muy parecidos a lo que podría ser un ataque de asma o un ataque alérgico. También a veces hay ataques de sudores nocturnos, hay temblores y convulsiones, hay ataques en muchos casos de bulimia y también de vértigos, también hay diarreas emergentes, también vómitos, también vértigo locomotor. Desde el psicoanálisis pensamos que por tanto cualquier afección orgánica está jugada por la angustia como elemento estructural de la construcción del sujeto, que ya hemos planteado antes que la angustia es un elemento estructural. Es cómo me posiciono frente a la angustia lo que va a determinar mi posición como sujeto. ¿A qué distancia estoy de ello? La angustia es algo que no puede faltar en ninguna enfermedad, que no falta en ninguna manifestación somática. La enfermedad física no la podemos pensar tampoco en la mayor parte de los casos sin tener en cuenta la angustia. De ahí la importancia también que hay de la escucha del paciente desde esta posición, porque alguien que escucha los síntomas teniendo en cuenta esta posición que hemos planteado entre lo físico y lo psíquico, que no hay una diferencia como tal, sino entre lo consciente y lo inconsciente, la escucha del profesional va a hacer que más que el diagnóstico, o si se quiere el diagnóstico y también el tratamiento, sea más adecuado para el paciente en función de su sintomatología global, no solo de su sintomatología parcial o de su sintomatología física. De ahí la importancia de que los profesionales de la salud
tengan muy en cuenta todas estas cuestiones psíquicas que cada vez las tienen más a la hora de determinadas enfermedades somáticas. Decíamos en principio que está jugada la angustia para toda la enfermedad somática, ¿no? En unas se juegan de una manera y en otras se juegan de otra. En cualquier caso, queríamos plantear esa cuestión, ¿no? La cuestión de que a veces no es tan fácil diferenciar ni siquiera en un cuadro patológico lo que corresponde a la angustia, lo que corresponde a lo somático. Hemos estado viendo cómo hay determinadas afecciones que suponen una problemática, como el no diagnóstico o tratamiento adecuado hace también que los pacientes sean reiterativos, vuelvan una y otra vez porque no resuelven su problemática, ¿no? Bueno, hoy hasta aquí en lo que corresponde a la angustia. Les espero la próxima con otro tema que esperamos que sea de su interés.